Un tiranosaurio no pesaba más de unos kilos al nacer y era del tamaño de un perro, pero de adulto superaba con creces la tonelada y los 12 metros de longitud. Esta disparidad de cuerpos entre crías y adultos y el rápido crecimiento de los juveniles de megaterópodos, los dinosaurios carnívoros que pesaban más de 1000 kilos, pudo influir en la estructura y la baja diversidad de las comunidades de dinosaurios en general. En los ecosistemas modernos, la mayoría de las especies son pequeñas porque necesitan menos energía para subsistir y dividir sus recursos. Esto permite una mayor diversidad que entre las especies más grandes, ya que éstas requieren una cantidad de alimentos mayor. Curiosamente, este patrón no se produjo entre los dinosaurios no aviares, sino todo lo contrario. La mayoría de especies de dinosaurios que conocemos son grandes, menciona Caitlin Schroeder, investigadora del Departamento de Biología de la Universidad de Nuevo México, en Estados Unidos. Junto a sus compañeras, la científica quiso entender por qué la composición de las comunidades de dinosaurios, en general poco diversos, contrastaban tanto con la de los mamíferos modernos y prehistóricos, y por qué predominaban los dinosaurios más grandes. Para explicar esta tendencia, las paleontólogas realizaron la difícil y compleja tarea de recopilar y verificar la presencia de especies en todo el mundo, a lo largo del Mesozoico, hace entre 250 y 65 millones de años. Para ello, examinaron la distribución masiva global de dinosaurios de 43 comunidades diferentes en 7 continentes, que abarcan 136 millones de años y que incluyen más de 550 especies de estos animales. Los resultados publicados en la revista Science no solo explican por qué la diversidad de especies entre dinosaurios más pequeños fue menor que entre los más grandes, sino también muestra las diferencias de distribución entre herbívoros y carnívoros. Esto indica que hubo un impulsor ecológico local que influía en la diversidad de dinosaurios carnívoros, indica Schroeder. Aunque estos animales dominaron la Tierra hace 150 millones de años, los dinosaurios que pesaban menos de 60 kilos no eran muy diversos. Lo eran más los megaterópodos carnívoros, como el Tyrannosaurus rex, de más de 1000 kilos y que podía alcanzar los 12 metros de longitud y los 3 metros de altura. Además, entre estos animales pequeños y gigantes, las autoras detectaron una ausencia de especies de carnívoros medianos de entre 100 y 1000 kilos. Una brecha cubierta por los jóvenes. El equipo de investigadoras da varias explicaciones a esta inusual distribución, que conllevó a una reducida diversidad. Primero, la puesta de huevos en los dinosaurios proporciona una serie de beneficios en las especies, principalmente porque se gasta relativamente poca energía en la gestación, y que el tamaño de las nididas y de las crías puede ser mucho mayor que en los animales que se dan a luz vivos, comenta Schroeder. A esto se añade la diferencia de tamaño entre las crías, que pesaban menos de 15 kilos al eclosionar, y los adultos de megaterópodos, que superaban la tonelada. Esto puede ser beneficioso para dividir los recursos alimentarios en un entorno concreto, ya que se reducía la competencia entre las mismas especies. Este reparto de recursos a través del crecimiento se conoce como cambio de nicho ontogénico. Así, al crecer rápido, los megaterópodos jóvenes predominaron en los nichos ecológicos que de otro modo hubieran podido estar disponibles para taxones medianos en la era mesozoica. Esto explicaría la ausencia de los fósiles de los mesocarnívoros de tamaño medio. Pero esta brecha en la distribución fue más pequeña durante el Jurásico, hace 205 millones de años, que el Cretácico, hace 135 millones de años, y era inexistente cuando en las comunidades de dinosaurios no había megaterópodos. Encontramos que los juveniles de megaterópodos representaban una mayor porción de la especie que los adultos, lo que indica que pudieron tener una influencia significativa en sus comunidades, subraya la paleontóloga. En el caso de los herbívoros, estos se vieron menos afectados por el cambio de nicho ontogénico. Esto puede tener que ver con la forma en la que vivían. Hay evidencia de que muchos dinosaurios herbívoros grandes vivían en grupos y como comedores de plantas. Es posible que hayan podido dividir sus alimentos verticalmente, con adultos grandes comiendo en la parte superior de las plantas, mientras que los más pequeños y los juveniles comían debajo, detalla la investigadora. Los dinosaurios dejaban de crecer.
Los dinosaurios, al igual que algunos animales, como los reptiles, crecían a lo largo de su vida, aunque su tasa de crecimiento variaba según la especie. En general, los dinosaurios experimentaban un crecimiento rápido durante su etapa juvenil y luego su crecimiento se desaceleraba a medida que maduraban. La mayoría de los dinosaurios crecían de manera similar a los reptiles modernos, a través de un proceso conocido como crecimiento indeterminado. Esto significa que no tenían un punto en el que dejaban de crecer por completo, sino que su tamaño continuaba aumentando lentamente a lo largo de su vida. Sin embargo, a medida que los dinosaurios alcanzaban la madurez, su crecimiento se volvía más lento y eventualmente se estabilizaba. Algunas especies de dinosaurios tenían un crecimiento más prolongado que otras, y algunos individuos podían alcanzar tamaños realmente gigantescos. En resumen, los dinosaurios no dejaban de crecer completamente, pero su tasa de crecimiento se desaceleraba a medida que alcanzaban la madurez. El tamaño final que alcanzaban variaba según la especie, y algunos dinosaurios podían alcanzar tamaños gigantescos. ¿Por qué algunos alcanzaron tamaños tan enormes? Entre las características que hacen fascinantes a los dinosaurios está su enorme tamaño. Algunos, como los saurópodos, crecían hasta dimensiones enormes, que no han sido igualadas por ningún otro animal terrestre. Esto les proporcionaba ventajas claras, pero también inconvenientes y retos adaptativos, lo cual plantea dos preguntas. ¿Cómo llegaron a alcanzar este tamaño y por qué? El peso récord conocido para un elefante, que es el más pesado de los que existen actualmente, es de 11 toneladas y se trataba de un ejemplar gigante. Este era el peso medio de los animales más grandes de la era del hielo, como el mamut, así como de los grandes dinosaurios carnívoros, como el tiranosaurio. En cambio, los saurópodos o dinosaurios de cuello largo pesaban varias docenas de toneladas. Solo las ballenas les han superado en el récord de animales más grandes que han existido, pero los animales marinos pueden contar con el agua para soportar su peso. El secreto de los saurópodos gigantes. Aunque aún no se ha dado una respuesta definitiva a la cuestión de por qué algunos dinosaurios eran tan grandes, nuevos estudios sugieren que la clave no era el entorno en el que vivían, sino su propia biología y anatomía. Algunos factores en concreto habrían podido permitir a los saurópodos solventar los problemas derivados de un cuerpo tan grande. Al igual que las aves, estos animales tenían un esqueleto sorprendentemente ligero en relación a su tamaño, compuestos por vértebras con cámaras de aire en su interior. Esto no solo les aligeraba el peso que el cuerpo tenía que soportar, sino que les daba una flexibilidad que les permitió desarrollar sus larguísimos cuellos. El estudio de la anatomía de los saurópodos ha revelado dos características que les habrían permitido prosperar incluso con los niveles de oxígeno de la era mesozoica. Una es que probablemente los pulmones estaban situados en posición dorsal, es decir, cerca del lomo, lo cual reducía la presión que tenían que soportar. La otra es que estos funcionaban de forma similar a los de las aves, que son el doble de eficientes que los de los mamíferos, y que por lo tanto permiten transportar más oxígeno a las células y proporcionar más energía. Lejos de ser animales primitivos, las investigaciones demuestran que los dinosaurios fueron criaturas con adaptaciones y comportamientos complejos, que pudieron soportar retos naturales a los que los animales actuales no han llegado. Si te gusta este contenido, síguenos apoyando aquí en YouTube y en las demás redes sociales, porque tenemos cosas muy buenas preparadas para este año. Hasta luego.